Hola, quiero darte la bienvenida a Principios Financieros para Prosperar. Recuerda que en esta segunda parte de esta serie estamos hablando de algunos principios espirituales que encontramos en la Escritura para ver la bendición de Dios también en nuestras finanzas. En este capítulo quiero hablarte acerca del diezmo. Y estamos hablando, recuerden que el tema general es una vida en sociedad con Dios. Así que en las Escrituras podemos ver ejemplos de varios personajes a través de toda la Biblia, de gente que ha hecho ese pacto con Dios, gente que ha vivido esa vida con ese compromiso, que prácticamente lo podríamos decir que hicieron esa sociedad con el Señor. Y hay un personaje que me gustaría tocar en el día de hoy, su nombre es Jacob, que él se termina convirtiendo en quien la Biblia llama Israel, que es el padre de la nación de Israel, y su historia la podemos ver en Génesis 28, versículo 20 al 22. Y dice así: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. En otra traducción lo dice de la siguiente forma, dice: y de todo lo que tú me dieres, el diezmo te daré. Así que voluntariamente Jacob hizo un compromiso con Dios. El compromiso era de entregarle la 10ª de todo lo que Él le diera. Le dijo: si vas a ser mi Dios, te voy a dar, te voy a devolver la 10ª de todo lo que tú me das. Esto es lo que llamamos diezmo, el 10%, devolverle a Dios el 10% de todo lo que Él nos da. Y este principio lo podemos ver desde el inicio de las Escrituras, tan temprano como con Caín y Abel, que eran los hijos de Adán y Eva, los primeros hombre y mujer que fueron creados. Vemos que ellos también presentaron sacrificio a Dios. De ahí vemos que Abraham presentó ofrenda a Dios, Jacob presentó ofrenda a Dios. Así que vemos desde el libro de Génesis que la gente tenía este concepto, tenía este entendimiento y revelación de traer los diezmos. Hacer esto de diezmar o de entregarle al Señor la 10ª de lo que Él nos provee es reconocer de dónde viene nuestra provisión, de dónde viene nuestro sustento. El padre Abraham, el que es el padre de la fe, también practicó este principio y lo podemos ver en Génesis 14, versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó a Abraham pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Y le dijo: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham le dio a Melquisedec 1/10, en otra traducción dice el diezmo, de todos los bienes que había recuperado o del botín que había ganado. Lo que podemos ver aquí es que Dios le da una gran victoria en una batalla. Viene el sacerdote a bendecir a Abraham, a orar por Abraham, y Abraham entrega su diezmo. Lo que podemos ver es que el diezmo es un principio espiritual que entendieron los antiguos, los padres de la fe. Por esto ellos fueron bendecidos de gran manera al consagrar todo lo que recibían al Señor. El dar a Dios es un principio que bendice primeramente al que da. Al dar, estamos reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido proviene de arriba, proviene del Señor. Y lo estamos consagrando también para su propósito. El diezmo no solamente es dar el 10%, sino el primer 10%. Cuando recibes algo, cuando el Señor te provee, cuando el Señor te bendice, dices: gracias, Señor, porque sé que esto viene de ti. Y lo demuestro apartando el primer 10%, diciendo: Señor, esto te lo devuelvo, te lo entrego a ti. Y lo que hace este acto bíblicamente es consagrar el 90% restante, es generar bendición sobre el resto que es para nosotros. La Escritura nos enseña que hay más bendición en dar que en recibir, pues cuando damos estamos plantando una semilla que Dios podrá bendecir y una semilla que Él podrá multiplicar. Así que el diezmo o dar el primer 10% consagra el 90% restante y es una semilla con la cual Dios va a hacer que demos fruto y fruto abundante. Y este principio aplica para cada área de la vida. Por ejemplo, Dios nos regala 24 horas al día.
Dar el diezmo sería en este caso 2 horas alguito, ¿cierto?, del día, poder usarlas para nuestra relación con Dios y para el servicio a Dios. También hemos recibido dones, talentos y podemos consagrar parte de ese don y ese talento y usarlo en servicio a Dios, en servicio al ministerio o a la obra del Señor. En nuestras relaciones, por ejemplo, podemos consagrar nuestra relación o matrimonio decidiendo servir juntos y dar parte de nuestro tiempo, de nuestro matrimonio, de nuestra relación en servicio al Señor. Algo que vemos por lo menos en el Antiguo Testamento, que era el primogénito o el primer hijo varón que nacía, se consagraba para el servicio al Señor. Entonces lo que podemos ver es que el diezmo es la acción de separar algo de lo que Dios nos da, el 10% en este caso, y consagrarlo, devolvérselo a Él y reconocer que esto vino de arriba, esto viene del cielo, y entonces eso está generando una bendición sobre la parte que nos quedamos, que generalmente es el 90%. Ahora hay algunas preguntas en cuanto a este principio del diezmo. Una de ellas puede ser, bueno, entiendo lo de diezmar, pero ¿cómo se diezma? ¿Dónde debo diezmar? Quiero leerte una porción de la escritura que está en Malaquías 3:10 y dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo. En otra traducción dice: traigan el diezmo íntegro al alfolí. Dice: para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganlo a prueba. Entonces lo que podemos ver en este versículo es que la instrucción del Señor es: traigan el diezmo íntegro, quiere decir completo. Hay gente que dice: no, yo diezmo el 5%, el 6%, el 1%. No es el diezmo. El diezmo es el 10%. Y cuando él dice tráiganlo íntegro, dice completo, al alfolí, y en este caso al templo. Él estaba hablando, o al tabernáculo, y en el día de hoy pues nos está hablando acerca del templo, la casa espiritual, la iglesia donde nos congregamos, ¿cierto? Es el lugar donde me alimento, es el lugar donde me nutro, es el lugar donde soy cuidado espiritualmente. La escritura nos habla de, también en otro versículo, nos dice que Dios designó un lugar, o el lugar que Dios escogió para adorar o para presentar sacrificio. Para la mayoría de nosotros esa es la iglesia donde el Señor nos plantó. Esa es la casa espiritual donde Dios nos llevó, donde nos alimentamos, donde tenemos encuentro con Él. Ahí es donde debemos presentar nuestro sacrificio y entregar nuestro diezmo. Todos somos instruidos a congregarnos y plantarnos en una casa espiritual. Así que, resumidas cuentas, ¿dónde diezmamos? En el lugar donde recibimos nuestro alimento espiritual, en el lugar donde adoramos, en el lugar donde aprendemos y crecemos, el lugar donde somos nutridos. ¿Por qué? Porque el diezmo es para sustentar la casa espiritual y para sustentar el sacerdocio o aquellos líderes que Dios colocó para nuestro cuidado, para nuestro alimento, para nuestra formación. El diezmo no se da donde nos parezca, donde de pronto veamos necesidad. A veces la gente me pregunta: ¿puedo diezmar enviándole dinero a mi familia, por ejemplo, o ayudando a tal persona o tal organización? Es bueno dar, y esto lo hablaremos en los siguientes capítulos, pero eso realmente es considerado bíblicamente como una siembra o una limosna o algo diferente, una ofrenda. Y lo tocaremos en los capítulos por venir, pero lo que es el diezmo como tal se debe entregar íntegramente a la persona en la cual te ministra, en el lugar donde eres ministrado, porque es para sostener la casa espiritual, como decía ese versículo: que haya alimento en mi casa, dice el Señor. El alimento, evidentemente, Dios no se lo comía, se lo comían los sacerdotes, y ahorita explicaré eso un poco más. Pero para dar un ejemplo, es como poner comida en mi nevera. Tú vas, mercas, llenas tu nevera, después tú comes de lo que compraste. En este caso, cuando diezmamos en nuestra casa espiritual, sabemos que allí siempre va a haber alimento. Hay alimento seguro, hay un alimento fresco que siempre va a tener acceso a recibir la bendición, el cuidado, la consejería, lo que necesito de mi casa espiritual, porque estoy proveyendo mi casa espiritual.
Así que hay algunas otras preguntas que se hacen en cuanto al diezmo. Por ejemplo, alguna gente me pregunta, ¿el diezmo fue abolido? Hay muchas corrientes cristianas o algunas que piensan que esto era para la antigüedad, que ya no se practica, y alguna gente que yo sé que predican, sea por YouTube o por donde sea, y que hablan en contra. Así que les puedo hablar de lo que ha sido revelación para nosotros, de lo que creemos y vemos y entendemos por las Escrituras. Estos argumentos para mí no son válidos. Alguna gente dice es que ya pasó la ley y el diezmo es de la ley y ahora estamos en la gracia. Y quiero aclarar esto un poco. El diezmo existe mucho antes de la ley. La ley empezó en el tiempo de Moisés, que se estableció las leyes levíticas, pero el diezmo existía inclusive desde antes de ese tiempo. Como vimos desde el libro de Génesis ya existía el diezmo y ellos tenían esta revelación del principio espiritual. No era la ley, no se los estaban exigiendo, ellos entendían que era un principio espiritual poderoso que cuando reconocían al Señor y daban el diezmo, esto generaba bendición. Así que el diezmo, mucho más que una ley levítica o algo de la ley del Señor en la Torá, es un principio espiritual que vemos que muchos han practicado y han sido bendecidos por ello. Aunque sí hubo un tiempo en que Dios lo estableció como ley. Y voy a tocar eso un momentico. Dios lo hizo ley cuando Él decidió establecer un pueblo, una nación llamado el pueblo de Israel. Lo que Él hizo fue organizó o segmentó el pueblo en 12 tribus o 12 familias y a cada familia le dio tanto un terreno como unas instrucciones o unas funciones. Pero una de esas 12 familias, llamada la tribu de Leví, la estableció para que se dedicara al sacerdocio. ¿Qué era el sacerdocio? 1, ministrar al Señor. 2, preocuparse de presentar las ofrendas de expiación y mantener el servicio en el templo. Que las personas pudieran llegar al templo a orar, a presentar sus ofrendas, sus sacrificios, a recibirse perdón de los pecados. Y entonces ellos ministraban las ordenanzas, por así decirlo, los ritos que se practicaban en ese entonces para que esto pudiera suceder y que la gente tuviera esa cercanía al Señor. Otra función que ellos tenían era estudiar las Escrituras, aprender y transmitírselas al pueblo y enseñarle al pueblo cómo seguir las leyes del Señor. Eran los maestros de la ley en ese entonces y la instrucción del Señor fue: dejen que ellos se dediquen solamente a eso, porque si ellos hacen eso, ustedes van a tener buena instrucción, ustedes van a tener buen cuidado, hablando de las otras 11 tribus, y entonces si están bien alimentados, si conocen la palabra, si saben lo que de ustedes espera, les va a ir bien. ¿Listo? Pero entonces hicieron un trato. Ustedes 11 van a cuidar, van a proveer y proteger a esta tribu. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le pidió a esas 11 tribus que todas contribuyeran el 10% o el diezmo y se lo entregaran a esta tribu, la 12ª, que no recibía dinero o no tenían trabajo aparte de dedicarse al servicio en el templo y el servicio a los demás. Era la clase sacerdotal, por así decirlo. Y entonces esto se convirtió como un tipo de impuesto que Dios establece para que los levitas siempre tuviesen su porción también. Entonces eran 11 tribus dando el 10%. Sé que matemáticamente no tiene sentido, pero si hablamos de que le daban 10 o 11 tribus, daban el 10%, es como si ellos tuviesen el 110%, ¿cierto? Y ellos también tenían que diezmar de lo que ellos recibían. Pero en otras palabras, Dios estableció que había un grupo de gente que se establecía en el servicio a Dios y el servicio al pueblo y los demás los sustentaban. Así es que nace la ley del diezmo. Así que el diezmo era para el cuidado y el sustento y la manutención especialmente de esta tribu, que se dedicaba libremente al servicio a Dios, el servicio en el templo y el servicio a las demás personas. Entonces, por esta razón, como ya no existe o ya no se practica el sacerdocio levítico, es que alguna gente dice, no, esto ya quedó abolido, esto era de la ley. Y hoy en día es cierto, el sacerdocio de la tribu de Leví ya no está vigente, el templo que había ya no existe quizás, y entonces esta ley del diezmo levítico quizás no tendrá sentido o no le podría ser totalmente aplicable para lo que estamos viviendo o como practicamos nuestra fe en el día de hoy. Mas esta declaración, como te digo, aunque tiene un poquito de validez porque eso ya no está, ignora el tema que el diezmo es un principio espiritual eterno, que el diezmo no se estableció cuando empezó la ley, sino que el diezmo ya existía y se practicaba mucho antes de que fuese
fuese ley. El diezmo no comenzó con la ley, está antes de la ley y lo podemos ver en la Escritura mucho antes de que fuese establecido como ley. Así que bueno, esta nación ya no está establecida como antes, ni está el sacerdocio levítico, pero el principio espiritual sigue válido, sigue en vigencia, sigue funcionando y sigue bendiciendo a aquellos que lo practican. Este principio espiritual definitivamente permanece. Aquel que dice que ya no debemos dar, que no debemos ofrendar, que no debemos diezmar, está hablando con cierto grado de ignorancia porque está ignorando todo el tema del principio espiritual, que los principios espirituales funcionan y son de bendición. Así que este principio espiritual, como lo dije ahorita, permanece. Diezmamos, como decía ahorita, en el lugar donde recibimos para así asegurar que siempre haya alimento y haya cuidado de esa casa espiritual en la cual pertenecemos, donde somos ministrados, donde recibimos, donde nos acercamos a Dios, donde recibimos enseñanza y entrenamiento, donde somos animados y ministrados. También diezmamos para honrar y sustentar a los sacerdotes, a los ministros, que les cambiamos el nombre, ahora se llaman pastores, evangelistas, maestros, misioneros, pero las personas que nos cuidan, que velan por nosotros espiritualmente y que nos ayudan y nos alimentan espiritualmente. Así que este principio espiritual sigue en vigencia, porque aún hay personas que nos ministran, aún hay un lugar de reunión que tiene que pagarse las cuentas, los biles, hay que sustentarlo, tiene que haber alimento, por así decirlo, en casa de Dios, y para las personas que están al servicio del templo, del lugar donde nos congregamos. Así que este principio espiritual, quizás la ley como tal no está, pero el principio sigue, su validez sigue, y cuando nos enfocamos, como decíamos antes, en ser socios con Dios, en avanzar sus propósitos, en darle importancia a lo que Él es importante, esta es una de las formas en que reconocemos y lo honramos en nuestros caminos y entonces recibimos bendición. Quiero leerte una porción de la Escritura que nos enseña acerca de cómo debemos cuidar de aquellas personas que nos ministran y por qué este principio sigue en vigencia. Ve conmigo a 1 de Timoteo 5:17. Dice lo siguiente. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor o doble honra, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Para aclarar, dice los ancianos, no es alguien viejito, sino anciano en la iglesia, se considera aquellas personas que lideran la iglesia. Así que te lo quiero leer en otra traducción que de pronto se va a entender un poco más fácil, traducción lenguaje actual. Y dice así, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble. Especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia, porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desengranan el trigo, y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Hay otra porción de la Escritura que te quiero leer que toca este mismo tema, hablando acerca de la importancia de sostener a aquellas personas que nos cuidan. Y para esto es el diezmo. 1 de Corintios, quiero leer desde el versículo 7 del capítulo 9. 1 Corintios 9, 7 en adelante. Y dice así. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿O qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuide un rebaño no se le permite beber un poco de su leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley esto? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras él trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo esto? No, también nos hablaba en realidad a nosotros. Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto como el que ara, como el que trilla el grano, puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿acaso no tenemos derecho también a cosechar el alimento y la bebida material? Así que la Escritura nos está enseñando en esta porción y es el apóstol Pablo hablando, diciendo aquellos que trabajan para el beneficio de los demás, aquellos que lideran en la iglesia, porque alguna gente habla de que no, eso era en el Antiguo Testamento, ya no el Nuevo. Pues les estamos leyendo del Nuevo Testamento y estas son las cartas e instrucciones de cómo se debe correr la iglesia, una carta en Timoteo, la carta a los Corintios, ¿cierto? Y el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos cuidar y sustentar a aquellos que nos predican, a aquellos que nos enseñan, a aquellos que
que nos ministran, aquellos que están a cargo y como ancianos en la iglesia. Inclusive va tan lejos hasta decir que son dignos de doble honra, que esto significaba doble salario o una compensación doble. Sí, es así. Y sé que para mucha gente la gente a veces dice, no, es que los pastores se roban el diezmo o se aprovechan o le quitan la plata a la gente. Bíblicamente la responsabilidad de nosotros, de todos, es diezmar. Dios llamará a cuentas a aquel que haga lo indebido con el dinero. No puedo mentir y decir que nunca ha pasado. Me imagino que en algunos lugares y que sí ha habido algunas personas que habrán hecho cosas indebidas o que se ha robado el dinero. No sé, X o Y situaciones pueden haber sucedido en cuanto al dinero. Pero la realidad es que solo porque alguien lo haya hecho, porque hayas escuchado una mala historia, no significa que todas las iglesias, todos los pastores, todos los ministros hacen esto. En realidad, la gran mayoría de personas que le servimos a Dios lo hacemos por amor a Él, por amor a su pueblo. Entregamos nuestra vida. Muchas veces trabajamos, a veces la gente pregunta, ¿en qué trabajan los pastores? Bueno, trabajan muchas más horas a veces que una persona regular. En mi caso, a veces empiezo mi jornada a las 5 de la mañana y la termino a las 11, 12 de la noche. Y hago eso casi todos los días. La Biblia nos enseña que debemos cuidar de aquellos que nos ministran, que debemos honrarlos, que son dignos de su salario. Así que te estás preguntando, ¿o sea que los pastores reciben parte del diezmo? La realidad es que sí. Y con esto quiero responder otra pregunta. ¿Qué se hace con el diezmo? Bueno, primeramente, todo lo que hacemos tiene un costo, como rentar un local, como correr servicios, como proveer cosas tan básicas como sillas, sonido, todo esto. Y ese dinero se utiliza para sostener el lugar donde todos recibimos. Eso tiene un costo y entre todos lo pagamos porque todos diezmamos. Añadido a eso, corremos programas, corremos entrenamientos, corremos talleres y muchas otras cosas que también generan costos, y los diezmos, por lo menos en esta iglesia, se van gran parte en ese tipo de programas y ese tipo de ayudas. También buscamos capacitar, entrenar y apoyar a toda la comunidad, a todas las personas para que salgan adelante, para que prosperen, para que aprendan, para que se formen, para que se restauren, y todo eso también tiene un costo. Añadido a eso, también hacemos misiones, hacemos programas y cosas para alcanzar personas nuevas. Todo eso también genera un costo. Y también, bien es cierto, hay personas que se dedican a esto tiempo completo y que reciben una parte de este dinero. Algo que aclaro es que nosotros no manejamos el dinero como nos parezca o que la echa la gente en la iglesia, nos lo echamos al bolsillo y nos lo repartimos. Así no funciona. Somos una organización que tiene una junta directiva y un grupo de ancianos, un grupo de líderes, un grupo de personas, y entre todos oramos, nos reunimos, pensamos y tratamos de ser sensibles a lo que Dios desea que se haga con ese dinero, cómo desea el Señor que se maneje. Y bien es cierto, parte de ese dinero va dirigido a cubrir un salario o poder ayudar a aquellas personas que se dedican al servicio del resto de la comunidad, a los que enseñan, a los que ministran y a los que se dedican también a la predicación, como lo decía allí en la palabra. Así que es por esto que diezmar es afirmar nuestra sociedad con Dios. Él mismo constituyó a algunos para ser apóstoles, profetas, pastores y maestros. Los constituyó el Señor, no el hombre. Esta es la obra de Dios. Él es el que está estableciendo el reino y lo hace a través de personas, y lo hacemos bajo la directiva, bajo el entrenamiento y la guianza de aquellos que nos van formando, en este caso los ministros. Y por eso entonces cuando diezmamos, todos estamos aportando colectivamente a sustentar este sistema, este organismo llamado iglesia, estas personas llamadas ministros, cuya función es cuidar del resto de la grey, de todo el resto del cuerpo de Cristo, formarnos, capacitarnos para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que le estamos devolviendo al Señor el porcentaje que a Él le pertenece, y con eso el Señor hace que todo este sistema funcione para bendecir a los demás, para seguir avanzando su reino, su justicia, para que su reino crezca, para que su iglesia avance, y todo esto es lo que se hace con el diezmo. Como te decía, es por esta razón que el darlo genera un beneficio espiritual para todos. ¿Por qué? Porque nos alimentamos y recibimos el beneficio de aquello que estamos sembrando.
Cuando diezmamos, estamos haciendo o cumpliendo este pacto con el Señor, estamos practicando este principio espiritual, le estamos diciendo: Señor, yo creo en tus proyectos, yo creo en tus propósitos, yo creo en lo que tú quieres hacer y yo quiero apoyar a que tus sueños, a que tu reino, a que tu iglesia, a que tus ministros avancen para que tu voluntad se haga aquí en la tierra. ¿Somos beneficiados mediante la iglesia en la que estamos? Sí, recibimos enseñanza, consejería, administración, ¿cierto? Hay programas y muchas cosas que nos benefician directamente, pero también estamos consagrando el 90% excedente de nuestra cosecha y estamos asegurando que se abran las compuertas de los cielos, como decía Malaquías 3:10, dice: abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y si continúas leyendo, también dice: y reprenderé al devorador de tus cosechas. ¿Te cuesta creerlo? Es la única cosa donde el Señor dice: ponme a prueba en esto. Hazlo, pruébame y mira si no abro las ventanas de los cielos. Así que diezmar es parte de nuestra vida cristiana. Diezmar es parte de ser parte de una comunidad, ser de una iglesia, es aportar a aquello que nos bendice, es consagrar el resto de nuestra cosecha y es decirle al Señor: aquí está lo que a ti te pertenece, te lo entrego porque confío que de ti viene mi provisión. Estoy en esta sociedad contigo y de todo lo que se está generando te estoy dando tu parte. Gracias por darme la mía y sé que me vas a seguir respaldando, proveyendo y prosperando para hacer cosas aún más grandes para tu reino. Para terminar, quiero recordarle, no solamente podemos diezmar en dinero, aunque es la forma principal en la que diezmamos, porque es la cosa principal que recibimos por nuestro trabajo o en recursos, pero también entrégale al Señor tus dones, entrégale al Señor tu tiempo, tus relaciones, tus skills, cosas que sabes hacer. Y con todo esto podrás avanzar el reino de Dios y estarás en esta sociedad con Dios, la cual genera mucha bendición para tu vida. Si ya practicas este principio espiritual de diezmar, pues te animo a que continúes haciéndolo con mayor entendimiento, con mayor fe y con mayor revelación, entendiendo por qué es que lo estás haciendo. Y si no lo has practicado hasta el día de hoy, te quiero animar. Practícalo, dice la Escritura: ponme a prueba en esto y mirad si no abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición. Es increíble cómo podemos hacer más con el 90% y el favor de Dios que con el 100%, pero sin ese favor o sin esa bendición que viene de parte de Dios. Así que ponlo a prueba, empieza a hacerlo y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Los bendigo. Su líder va a continuar la conversación con ustedes, así que si tienen preguntas, comentarios, por favor háganlas allí. Los vamos a guiar también en algunas oraciones, pero sé que esto será de gran bendición para todo el que decida creerlo y ponerlo en práctica. Los bendigo y nos vemos en el próximo capítulo de Principios Financieros para Prosperar.